Hola, soy Adelina Rosas Mercado y en esta ocasión les voy a hacer varios comentarios sobre una propuesta de solución de conflictos en la familia, en las organizaciones, en la industria, a través de ciertas técnicas de comunicación efectiva. Estas técnicas, ¿de dónde provienen? Pues provienen en parte de la terapia cognitivo-conductual y también en parte de los modelos de comunicación. Vamos a empezar. El proceso de comunicación tiene muchos modelos. Aquí tenemos un modelo en donde del lado izquierdo, aquí, tenemos al emisor, la persona que está emitiendo un mensaje, que codifica la información que quiere transmitir, la envía a través de un canal, el receptor decodifica esa información y la procesa dentro de sí. Para que se dé por completo el proceso de comunicación, se dice que debe haber una retroalimentación y una respuesta por parte del receptor dirigida al emisor. Sin embargo, ¿quién es el emisor? Pues el emisor es un ente, una persona que se ha formado a través de su experiencia, de su historia, pero que tiene ciertas bases genéticas en su ADN, en su herencia, ciertas características que lo predisponen a ciertos rasgos de personalidad y no a otros. Por ejemplo, la introspección o la extroversión. Por ejemplo, cierta tendencia a la depresión, tendencia a diferentes enfermedades. Tiene todo un conjunto, un bagaje genético que es la base con la cual va a experimentar todo lo que le suceda en la vida desde su más tierna infancia, sus experiencias tempranas, cómo fue la crianza con su madre o la persona que lo cuidó, cómo era este ambiente rico en estímulos, pobre en estímulos. En suma, su historia personal, los mitos, los prejuicios, los ideales que su familia y su entorno introdujeron en su psique, sus creencias, los mitos culturales de la comunidad. Entonces tenemos a un individuo que tiene cierto bagaje genético, ciertas características y una historia única. Por ejemplo, los hermanos. ¿Tienen la misma historia? Pues definitivamente no. Porque pueden ser el mayor, el sándwich o el de en medio y el más pequeño, 3 hombres, por ejemplo, en una familia. Las experiencias que ha vivido el hermano mayor son totalmente diferentes a las del más pequeño, aún con el mismo padre y la misma madre. Para el primer hijo, pues los padres realmente no sabían bien qué hacer. Y para el último, pues ya están más relajados, ya están más tranquilos, ya no son tan rígidos. Entonces a pesar de tener los mismos padres, con las mismas características de personalidad, ellos tienen experiencias diferentes. Ese es el emisor. Y por otro lado, el receptor, pues tiene otra historia de vida, otra herencia, otro ADN, otras experiencias desde su más tierna infancia hasta su edad adulta o el momento en el que se esté dando la comunicación. Tiene también sus prejuicios, sus creencias racionales, irracionales, creencias limitantes. Son dos mundos totalmente diferentes. Y estos dos mundos tienen que hacerse coincidir para no provocar un conflicto. Entonces, pues hay un conjunto de técnicas para disminuir el ruido en el sistema y propiciar que tanto el emisor como el receptor se entiendan.
Para empezar, es la retroalimentación, que a veces no se da. Y cuando no se da y el emisor emite su mensaje y el receptor, y no hay respuesta por parte del receptor, pues el que está emitiendo el mensaje no sabe si se le entendió o no. Entonces yo les pido por favor que pongan algún comentario. ¿Se entendió lo que dije en el video o no se entendió? Entonces es recomendable que una vez que se envía un mensaje, el receptor haga una pregunta relacionada con eso que se envió. Por ejemplo, en la industria, el jefe le da una orden al subordinado y le dice: tienes que hacer esto, esto y esto más. Y el subordinado le dice: ¿le parece bien que haga primero esto y después esto? Repitiendo la información, así se confirma que se entendió el mensaje, y no se le dice a la persona: me lo repite por favor, lo cual podría resultar enojoso. O por parte del que está emitiendo el mensaje: ¿me entendiste? Eso resulta hasta un poco agresivo. ¿Qué pasa? ¿La otra persona no es capaz de entender? Me expliqué, está un poco mejor, pero lo mejor es lo que deberíamos hacer es hacer una pregunta. ¿Y cómo lo piensas hacer? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Cuál es el plan de acción? Y entonces, sin lastimar la autoestima del receptor, pues verificamos que el mensaje que yo estoy enviando sea el correcto. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y los conflictos personales? Hay diferentes opiniones, diferentes porcentajes, pero se dice que entre el 60 y el 80% de los conflictos en las familias, en las organizaciones, se da por problemas de comunicación. No sabemos explicar lo que pretendemos, lo que queremos, o no sabemos entender qué cosa es lo que nos están diciendo, en función de que tenemos dentro de nosotros un aparato psíquico que filtra la información, la percibe, la filtra, la procesa y la ve de una manera que no necesariamente es como sucedió. Lo procesamos, lo vemos a través de nosotros. Entonces, la principal causa de conflicto es que entendemos cosas diferentes. El emisor entendió una cosa: es que no fue mi intención decirle algo que lo lastimara, pero lo lastimaste. Por ejemplo, acaba de acaecer un evento en la entrega de los Óscares, en donde Will Smith le da una bofetada a otro actor que hace una broma. Que hace una broma en el sentido de le dice: aquí está la esposa de Will Smith, que es una mujer muy bella, y la veo representando la segunda parte de una película que había hecho con anterioridad otra actriz muy famosa, y que se había cortado el pelo totalmente. El asunto es que la esposa de Will Smith tenía problemas médicos de alopecia y que se le estaba cayendo el pelo, y que lo recibió de mala gana esa broma. Hay muchos comentarios por todos lados. El caso es que Will Smith, como todos ustedes saben, se levantó y le dio una bofetada al otro actor. ¿Qué pasó aquí realmente? Bueno, hay varias hipótesis. Una, que estaban actuando para subir el rating de los Óscares, que había bajado muchísimo, y que todo fue una actuación. Si no fue así, ¿qué es lo que está pasando? Fue una broma, tal vez de mal gusto. Pero la reacción de Will Smith fue exagerada. ¿Qué pasó aquí? Muchas hipótesis, desde infidelidades, la historia de uno, de otro, pero el asunto es que llegó hasta la violencia. Habría más para platicar psicoanalíticamente de este evento, pero bueno, aquí nos quedamos.
Entonces, ¿qué provoca una comunicación ineficiente y por ende conflictos? Pues que las personas hagan otras cosas diferentes a las que yo quería. ¿Por qué? Pues porque entendieron otra cosa. Que se presenta un problema y yo que soy el jefe, por ejemplo, no me avisan. Y que se empiecen a crear enemistades en la industria entre los de mesa de operación, los de producción y los de ventas, en los de procesos, que haya equipos, que si una persona que acaba de entrar a producción se va a comer con los de calidad, pues se ve mal, se le juzga mal porque se va con los contrarios. Cuando en una industria, en una empresa, debería haber una concordancia porque todos van hacia una meta en común. Pero ya se están creando enemistades, conflictos. En una ocasión me invitaron a dar unos cursos de solución de conflictos a una industria en donde los de mesa de operación ya se habían peleado a golpes con los de producción. Así de fuerte estaba el asunto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues problemas de comunicación. Afortunadamente se resolvieron y me volvieron a llamar. Bueno, ¿quién es el responsable de la comunicación en una empresa? El empleado que tiene que avisar que la máquina, el equipo no está funcionando bien, el jefe que tiene que avisar cuál es el objetivo de este proyecto que estamos llevando a cabo, el jefe intermedio, el gerente, todos somos responsables. La comunicación fluye de arriba hacia abajo, lateralmente, horizontalmente, y si no hay una buena comunicación, pues hay conflictos, hay problemas, hay reprocesos, hay baja productividad y las cosas no funcionan como deberían. Buscando en la psicología cómo es que podemos lograr una comunicación efectiva. Hay varios puntos importantes. Uno, obtener la atención de la persona a la que me estoy dirigiendo, del receptor. ¿Qué es lo que pasa si yo hablo de la mejor manera posible, escogiendo las mejores palabras, con una sintaxis perfecta, que todo mundo me entienda, pero la otra persona no me está prestando atención porque está en otro mundo, ¿no? Pues obviamente la comunicación no se va a dar a cabo, no se va a llevar a cabo efectivamente. Entonces, lo primero es ganarme la atención. Hay muchos recursos para ganarme la atención. Llamarle por su nombre a la persona, subir el volumen de la voz, empezar con un chiste o con una cosa simpática. Espero que no llegue a una bofetada, no hacer chistes personales. De alguna manera yo tengo que ganarme primero la atención de la persona con la que quiero comunicarme. Hay diferentes técnicas dentro de la programación neurolingüística, pues verlo a la cara, estar en una posición semejante a la persona con la que estoy hablando, a la misma altura, si uno está parado, el otro está parado, si uno está sentado, el otro está sentado, girando mi cuerpo hacia esa persona, mirándolo de preferencia, hablándole por su nombre si es posible, o si me estoy dirigiendo a muchos, hacer algún comentario amable. Por ejemplo, voy a una universidad porque me invitaron a dar una plática y entonces hago un comentario amable sobre esa universidad, que además es cierto, ¿no? Que además sea cierto, y agradezco a las personas que me invitaron y al público que está presente de una manera amable, y entonces de esa manera me estoy ganando la atención del receptor y estoy dando el primer paso para ser escuchado. Después viene otro punto importante que se llama sintonía y calibración. Sintonía es ponerme corporalmente en la misma postura que la otra persona. Hablar
en los mismos términos que la otra persona, de tal manera que me entienda lo que estoy diciendo. Usar palabras fáciles de comprender o que sean comprendidas por las características de personalidad y preparación de las personas que me están escuchando. Y la calibración se refiere a que vea yo sus caras, su postura, si están chateando en el teléfono, si están girando su cuerpo hacia otro lado y no hacia yo que estoy hablando, que vea si se están durmiendo o no, que mida eso, que lo mida, viendo cuáles son las características de la comunicación no verbal que se está manifestando. El tono de voz también es muy importante para ganarme la atención de mi interlocutor. Tiene que ser variado. No puedo hablar siempre en el mismo tono, así, el mismo tono bajo, pues porque se me va a dormir todo mundo. Entonces, ese es el punto número 1. De alguna manera yo tengo que lograr la atención del receptor a través de la amabilidad, de una referencia amable a quien me invitó, hablándole por su nombre. De alguna manera yo tengo que corroborar que la persona me está escuchando. Enseguida, el mensaje debe ser comprendido. Esto es muy viejo, desde Aristóteles, en los pasos de la retórica, ¿verdad? Pues tengo que hablar en términos comprensibles por las personas que me están escuchando. Si voy a hablar con niños, pues si voy a hablar con un niño, primero tengo que estar en sintonía. Un niño es pequeño, un adulto es más alto, yo tengo que ponerme a la misma altura que el niño. O me pongo en cuclillas o lo subo a la mesa para que esté sentado ahí y estemos a la misma altura. Porque si no, no hay una sintonía, hay una relación de liderazgo, de poder, del que está más arriba que el que está más abajo. Entonces, es importante hablarle en sus términos, no sacar en la conversación palabras que un niño no entienda o que las personas a las que me estoy dirigiendo no sea su lenguaje común, ¿verdad? Entonces, eso es importante, la semántica, la retroalimentación, preguntar, hacer comentarios, ¿qué les parece? ¿Cómo ven esto? No decir me entendieron o me expliqué, sino hacer preguntas con relación a lo que se está hablando. Enseguida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que me crean, que el mensaje se acepte, que no piensen que los estoy engañando. Porque si la persona con la que estoy hablando piensa que lo estoy engañando o que yo no tengo la preparación necesaria para sustentar lo que estoy diciendo, pues no funciona nada, porque ahí se cierra la comunicación. Y el último punto es que el mensaje que yo esté dando no provoque reacciones emocionales negativas. El mensaje que dio, en el caso de que sea cierto lo del evento de los Óscares, el mensaje que dio el actor que estaba haciendo la presentación e hizo la referencia a la esposa de Will Smith, pues provocó reacciones emocionales negativas. A veces las personas no están para aguantar un chiste de mal gusto, ¿no? Y entonces eso puede llevar a la violencia. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Pues no haciendo referencia a la familia de las personas, a señalar algún error, algún defecto, no poner apodos, hablarles a las personas por su nombre, pedir las cosas por favor, dar las gracias, hacer un comentario amable y cierto a la persona con la que estoy hablando, dirigido a la persona con la que estoy hablando, no agredir.
Ahora, ¿cómo evito reacciones emocionales negativas en los otros? Pues es lo que les estaba yo diciendo. No utilizar apodos. Exactamente lo que les dije. No podemos decir, eres un desconsiderado, eres un macho. Cuando ya estamos utilizando adjetivos calificativos para la otra persona, ya se rompió la comunicación. Ya hay una defensa en el otro y se cierra la comunicación. Entonces vamos a tratar de hablar en el mismo tono de voz, de colocarnos en una postura corporal semejante a la de nuestro interlocutor, de utilizar palabras que me entiendan, de pedir las cosas por favor, de no usar apodos, evitar herir la susceptibilidad de las personas. Ahora, ¿cómo evitamos reacciones emocionales negativas en nosotros mismos? Bueno, hay un razonamiento utilizado por los filósofos en la antigüedad, por los estoicos, Epicteto, del cual, por cierto, va a haber una conferencia en fecha próxima en la Facultad de Filosofía y Letras. Es un filósofo estoico que fue esclavo la mayor parte de su vida hasta que lo liberan por su gran inteligencia. No tiene nada escrito, pero sus discípulos escriben sus enseñanzas. Y él dice, pues que no hagas caso de lo que no puedes cambiar y que separes las cosas, qué cosas me atañen y qué cosas no me atañen. Entonces, él dice que nuestra forma de reaccionar emotiva y negativamente ante un evento es porque lo procesamos así, no por el evento mismo, sino porque lo procesamos de esa manera. Cuentan una anécdota en donde él va muy cargado de cosas, porque es un esclavo, y su dueño dicen que lo trataba bien, pero no siempre. Se le cruza un niño a Epicteto y le tira un perfume muy caro que iba cargando. El dueño de Epicteto se molesta mucho y lo empieza a golpear con su bastón. Y entonces la reacción de Epicteto es, si pues está recibiendo el golpe, y dicen que tal vez por eso cojeaba posteriormente. Su reacción es decirle al dueño, si sigue haciendo eso, se va a romper su bastón. Pero pues aceptó su posición de esclavo y no permitió que lo alterara el estar recibiendo golpes. Esto ya es una exageración, ¿verdad? Probablemente es una anécdota falsa. Pero el caso es que nosotros nos sentimos mal porque procesamos la información de lo que nos sucede y le damos un significado negativo. Entonces, si cambiamos la forma de procesar esa información, pues nuestra reacción no va a ser tan explosiva ni tan fuerte y nuestras emociones no van a explotar. Estos principios antiguos los retoma la psicología cognitivo-conductual actualmente con Albert Ellis, con David Burns y otros autores. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros percibimos la realidad, pero la cambiamos. No la percibimos tal como es, sino que a través de nuestros filtros mentales, la percibimos diferente, la tergiversamos, la modificamos, percibimos otra cosa diferente a lo que está pasando. Entonces, esto se llama distorsiones de pensamiento, distorsiones cognitivas también.
La primer distorsión cognitiva es el pensamiento todo o nada. Tuve si yo me equivoco y repruebo un examen, soy una buena para nada, nunca voy a terminar una carrera. ¿Cómo es posible que haya yo reprobado un examen? Eso no es para mí y me voy al drama, ¿no? Entonces es una especie de maniqueísmo, más bien es maniqueísmo. Las cosas son negras o son blancas. Por ejemplo, con los partidos políticos. Podríamos decir de cualquier partido, no voy a decir porque esto ya se volvería política, pero de cualquier partido. Los de este partido, vamos a hablar de Estados Unidos o de México, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, todos los del PAN son unos retrógradas, ultraderechistas, fascistas, etc. O podríamos decir, todos los de Morena son unos inconsecuentes, comunistas. ¿Cómo es que se atreven a regalar el dinero a las personas mayores? Están dilapidando nuestro dinero, etc. Entonces, volvemos a unos totalmente buenos y a otros totalmente malos. Pues las cosas no son así. Hay de todo en todos lados. Hay personas razonables me imagino, en todos los partidos, tal vez sí. Y hay personas irracionales. Y dentro de las familias también. No es posible que papá o mamá o el hermano o el compañero de trabajo sea totalmente malo, negro. Bueno, sí es posible, pero es poco probable, ¿verdad? Entonces, nos juzgamos muy duramente a nosotros ante el menor error, pues estamos viendo las cosas de una manera falsa. Otros ejemplos. Me equivoqué, no sirvo para nada. Perdí las elecciones, soy un fracaso. Reprobé el examen, soy una estúpida. Otra distorsión de pensamiento es la generalización excesiva. Me sucedió algo una vez y todas las veces me va a suceder. Me engañó mi pareja, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Entonces todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Y las cosas no son así, hay de todo. Se me cae un refresco en la mesa porque muevo inadvertidamente el brazo. A mí siempre me pasa esto, siempre me pasan estas cosas. Entonces, si algo malo sucede, siempre seguirá sucediendo. Estoy generalizando excesivamente. Por un solo evento hago una generalización. Esto es anticientífico. Me piden que haga algo porque siempre yo. Nosotros nunca salimos. Me quedaré sola toda la vida. Nunca voy a tener pareja. Nunca voy a aprender inglés porque cómo se me dificulta. Estoy por un solo hecho diciendo que siempre todos va a ser de la misma manera. Otra distorsión de pensamiento es el filtro mental. Es como si tuviéramos exactamente una coladera enfrente de nosotros y solo dejamos pasar todo lo posible negativo de algo que estamos analizando, de una situación. Y las cosas regulares y las cosas buenas de las personas y de las situaciones, eso no lo vemos, solo lo malo. Solo lo malo. Pues estamos distorsionando la realidad. Las personas no son así. Las situaciones no son así. Otra distorsión de pensamiento o cognitiva. Descalificar lo positivo. Esto sucede, recuerdo a un amigo muy inteligente. Él es ingeniero químico, estudió maestría en ingeniería nuclear
y estuvo trabajando en Francia. Por supuesto, habla varios idiomas. Trabajó en Francia, en España, en Estados Unidos, y al final quiso irse a vivir a Canadá. En alguna ocasión le decía yo, oye Ricardo, qué bien hiciste este artículo. Y él me decía, no está nada bien, tiene muchos errores. Jamás, a pesar de toda su inteligencia, de su cultura, de su profesionalismo, no aceptaba un elogio. Se descalificaba a sí mismo. Aquí esto tiene raíces de rasgos de personalidad, de cómo le fue en su vida, en su infancia, etc. Pero si nos damos cuenta de esto, pues a nivel consciente, pues valdría la pena reflexionar y ¿por qué no acepto un halago? ¿Por qué descalifico todo lo bueno que me pasa? Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, tal vez una necesidad de una terapia psicoanalítica, pero bueno. Entonces, si nos damos cuenta de que estamos descalificando lo positivo y que solo vemos lo negativo como con el filtro mental del que les estaba yo hablando hace unos momentos, pues entonces ahí foco rojo y atender eso. Otro ejemplo del filtro, cuando se tiene una experiencia positiva, pura casualidad. Y cuando se tiene una experiencia negativa, siempre va a pasar lo mismo. Otra distorsión de pensamiento es conclusiones apresuradas. Estoy dando una clase, por ejemplo, y alguien se me duerme. Y entonces digo, soy una porquería de maestra, no sirvo para nada, soy muy aburrida, qué barbaridad. Estoy concluyendo apresuradamente, a lo mejor sí soy aburrida y a lo mejor sí. No siempre está uno para dar una clase muy buena y muy amena, pero a lo mejor el joven tenía examen, se desveló, a lo mejor trabaja y estudia y está cansado. No necesariamente me adjudico yo que no sé explicar jamás, ¿no? Fíjense, se pueden dar distorsiones cognitivas simultáneas. Filtro mental, conclusiones apresuradas y otra, por ejemplo. Si alguien no me saluda, voy por el pasillo y no me saludan. Y entonces digo, le caigo mal, ya no lo vuelvo a saludar, pues ¿qué se cree? ¿Qué le pasa? Idiota. Qué barbaridad. Me lo vuelvo a encontrar y el otro me saluda. Hola, ¿cómo estás, Ade? Y entonces me volteo muy enojada. Me acuerdo de una ocasión en que esto le pasó a un conocido amigo y dijo, es que Javier es muy pesado. A veces te saluda y a veces no. Y entonces yo le dije, oye, ya sabes que tiene una visión muy defectuosa y que no pudo usar sus lentes la última semana. No lo veía. O a veces va uno distraído y no se da cuenta de que pasa a una persona conocida. Entonces a veces concluimos imaginariamente que la otra persona es grosera con nosotros cuando ni siquiera nos vio. Aunque a veces puede ser que sí, ¿verdad? No siempre es así, pero a veces concluimos apresuradamente. Tenemos un filtro mental y además nos vamos a la catástrofe. El error del adivino. Yo sé lo que va a pasar y lo que va a pasar es que esa persona te va a dejar. Así que alguien nos platica, por ejemplo, ¿no? Otra persona nos platica, yo quisiera aprender inglés, yo sí quisiera irme a trabajar a la NASA. Ese es mi sueño, yo quiero trabajar en la NASA. Y entonces yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que tú vas a poder ir a trabajar en la NASA? No quiero platicarles de una situación real en donde un joven decía que quería ir a trabajar en la NASA, en la preparatoria. Y después preguntaron, oye, ¿y qué pasó con Rodrigo?
¿Alguien sabe de él? ¿Qué pasó con él? Sí, sí sé de él, maestra, está trabajando en la NASA. Entonces a veces nos cortan las alas y nos impiden lograr muchas cosas porque nos dicen, yo sé lo que va a pasar y tú no vas a poder. Nos están condicionando a no lograr los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay una forma que se llama el método experimental. Tenemos que confirmar las cosas y jamás darnos por vencidos antes de intentarlo, ¿verdad? Esta es la magnificación o catástrofe, es el truco binocular. Se aumentan las cosas de manera desproporcionada o se reducen demasiado. Si he cometido un error, todo el mundo lo va a saber y mi reputación se va a la basura, ¿no? Entonces, es magnificación o catástrofe. ¡Qué barbaridad! Bueno, a veces hacemos cosas impulsados por la juventud y la inexperiencia, como por ejemplo las fotos, los famosos packs, y después resulta que ahí andan los packs circulando entre los jóvenes de una escuela y pues esto es producto de la ingenuidad. Pero ¿qué pasa si pierde, dice, pero es que es mi novio y jamás haría eso? ¿Y si pierde el celular? ¿Y si se lo hackean? Bueno, si lo pierde, o si le presta el celular a alguien para que haga una llamada. Bueno, minimización. Fíjense que aquí les puse el ejemplo de un caso real de esas personas que no deberían tener hijos porque los tienen y los tratan muy mal y los dejan llorar toda la noche, porque a veces se entiende porque eso le dijo la tía o la abuelita que al bebé hay que dejarlo llorar toda la noche porque si no se malacostumbra y después se hace un niño berrinchudo. Bueno, pues es un caso real de una compañera de trabajo en donde ella tenía ella profesionista, por supuesto, sí, con maestría. Pero el marido, muy autoritario, tienen un bebé y pues él dice que hay que dejarlo llorar toda la noche para que no se malacostumbre, porque eso le dijeron que tenía que hacer. Y entonces el bebé se pone a llorar, era bebé, era la niña, la pequeñita se pone a llorar. La mujer quiere cargarla, pero el otro no, le dice que no y ella lo obedece. La chiquita tenía fiebre, tuvo daño cerebral. Ahí están minimizando. Si un niño está llorando es porque tiene frío, porque hay que cambiarlo, porque tiene hambre o porque está enfermo. Es totalmente indebido dejar a los bebés llorando toda la noche. Pero bueno, razonamiento emocional. Pensamos que somos lo que sentimos que somos y eso no es cierto, o lo que nos dicen que somos. No tengo ánimo para hacer nada, así que no soy nada, ¿no? Estoy confundida, no sé realmente qué cosa es lo que quiero, pues, no estaré loca. Entonces, como estoy reaccionando emocionalmente a las cosas y pienso que una emoción pasajera, momentánea, define a una persona y esto no es así. Nos engañamos todo el tiempo porque dejamos que nuestros sentimientos negativos nos guíen. Entonces hay que recapitular, hay que identificar estas distorsiones y decir es un pensamiento falso, un juicio equivocado de la realidad. Hay otras distorsiones que esto está relacionado con la educación, por supuesto, en donde nos introyectan un super yo punitivo que nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas a fuerza, yo debo. Es
un conjunto de normas rígidas que hay que seguir y esto hace mucho daño. Cuando, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, el esposo llega tarde del trabajo y le decimos, deberías pensar más en tu familia. Si está llegando tarde, probablemente es porque está trabajando, porque está pensando en su familia, pero ahí ya estamos metiendo la culpa. El jefe llega 5 minutos tarde a la junta. Ah, qué bárbaro, debería ser más puntual. Y es el jefe. Entonces, siempre estamos diciendo debería, y hay una inconformidad en ese debería. ¿Por qué debería? Cuando no logramos cumplir nuestras metas, cuando estas son rígidas, sentimos culpa. Hay que tener metas, expectativas, pero ir alcanzándolas paulatinamente con metas intermedias y no ponernos la super meta de inmediato. Es como el deportista que hace 3 horas de ejercicio el primer día. Pues eso no lleva a ningún lado, sino que solo lo haga un día, porque va a tener tanto dolor en las piernas y en los músculos por el ácido láctico segregado que no lo va a volver a hacer. Entonces hay que cambiar las expectativas, hay que tener expectativas, pero irnos acercando a ellas paulatinamente. Etiquetación y etiquetación errónea. Bueno, pues es utilizar los adjetivos calificativos para decir para las personas o para nosotros mismos. Soy una tonta, no sirvo para nada, es un idiota, es un macho, etcétera, ¿no? Nada que hayamos hecho nos define. Me equivoqué, reprobé. Eso no está diciendo que yo sea una fracasada, o que sea tonta, o que no vaya a lograr lo que yo quiero. Entonces vamos a dejar de utilizar adjetivos calificativos como macho, fracasado, perdedor, tonto, etcétera, porque estamos condicionándonos a eso. Personalización. Mi mamá no terminó su carrera por mi culpa. Nada más. Qué barbaridad, ¿no? Esto es tremendo. No, pues si mi mamá decidió no y mi papá decidieron no usar métodos anticonceptivos, pues eso no es mi culpa, definitivamente, pero luego los padres dicen, por tu culpa no terminé la carrera. No, pues ¿cómo le pueden decir eso a un niño, no? Que se le queda, pero definitivamente es una falsedad. O por mi culpa murió mi abuelita, o cosas así, ¿no? Entonces, las culpas son problemas que nos impiden, que nos hacen autosabotearnos, que nos están ahí carcomiendo la mente y el alma, ¿no? Entonces, a veces las culpas son conscientes, pero cuando yo observe que me autosaboteo y que no estoy logrando lo que deseo, pues es el momento de ir con un buen psicoanalista para que me quite esas culpas inconscientes y me ayude a salir adelante, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos provocan las distorsiones de pensamiento? ¿Qué dijimos que son las distorsiones de pensamiento? Son interpretaciones equivocadas y falsas de la realidad. Pero entonces pueden provocar depresión, falta de ánimo, que está relacionada con la depresión, que nos den lo mismo las cosas, ansiedad, nerviosismo, ataques de pánico, insomnio, tristeza, desmotivación, autosabotaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprender a identificarlas y a cambiar esas distorsiones de pensamiento por pensamientos más realistas. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención y este módulo tiene una segunda parte. Muchas gracias.